Austria, siglo XVII. Wenzel Seilert, joven monje agustino, se relaciona con un anciano religioso del monasterio donde ambos sirven. A raíz de sus largas conversaciones, Seilert se entera de que el otro conserva entre sus escasas pertenencias un cofre muy antiguo que en su juventud había desenterrado en las faldas del monte Grossglockner, presuntamente ocultado allí por nobles que huían durante la época de Carlomagno. Al conseguir abrirlo, en algo valioso, solo encontró allí páginas apergaminadas, atiborradas de jeroglíficos y 4 probetas conteniendo polvo rojizo. Los jeroglíficos eran indescifrables, y antes de tirar el inútil y endurecido contenido de aquellas probetas, decidió conservar una. Según le contó a Seilert, cierto día, años después, y por mera curiosidad, se le ocurrió ablandar aquel polvo con un poco de agua, y con la resultante pasta embadurnó parte de un plato de latón. Luego lo expondría al calor de un horno donde los monjes hacían pan. Pero lo único que logró fue que aquella pasta rojiza se transformara en una costra durísima y muy negra. Aún así, lo había conservado, y al mostrárselo a Seilert, este le propuso romper aquella costra. No les fue fácil hacerlo, pero tras varias horas de esfuerzo, al fin lograron desprenderla, contemplando atónitos que la parte embadurnada brillaba con áureos reflejos. Movistar, patrocinante oficial de la Vinotinto. El Circuito Éxitos presenta nuestro insólito universo. 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Sometida al análisis aquella porción del plato que refulgía, el experto que lo hizo opinó que parecía ser de oro. Tras fallecer el anciano monje, Seilert abandonó el monasterio, llevando consigo los pergaminos, plato de latón y la probeta con restos de aquel polvo rojizo. Asociándose posteriormente con otro ex religioso y hábil orfebre llamado Francis Weierhausen, explotaron hábilmente lo que dieron en llamar polvos de la piedra filosofal para transmutar vil metal en oro. Noticias de su habilidad como alquimista llegaron a oídas del conde Peter von Paar, amigo y consejero de Leopoldo I, señor de Alemania, Hungría y Bohemia, ante quien se dice transformaron en oro a una onza de latón. Poco después, y bajo amenaza de prisión y cadalso, obligó a Wenzel que le cediera la mitad de aquellos polvos rojizos. Algo que de nada le sirvió a von Paar, ya que accidentalmente falleció a los pocos días, perdiéndose su parte de la sustancia. A partir de entonces, el propio emperador Leopoldo apadrinó a Seilert, financiando sus experimentos de alquimia, e incluso llegó a conferirle el título nobiliario de von Reinburg. Fue en 1677, y con la mínima cantidad de aquel polvo rojizo que aún quedaba, transmutaron en oro la parte inferior de cierto medallón de plata perteneciente a un cortesano, y que, por lo menos hasta la época de la Segunda Guerra Mundial, supuestamente se podía admirar en el Museo Histórico de Viena. Pero, ¿tuvo algo de verdad aquella historia de Wenzel Seilert y el polvo rojizo que transmutaba en oro al vil metal? Pura patraña, desde luego. Y en 1993, todo ese mito de la piedra filosofal, según lo anunciaron 2 científicos ingleses, parece que surgió del hallazgo de un papiro egipcio del siglo III a.C., y que ahora se dice está en Leiden, sede de la más antigua universidad holandesa. En él se exponen detalladas instrucciones para la purificación de metales preciosos y cubrir hábilmente la superficie de los
resistente y muy fina pátina de oro. Técnica que ya era conocida desde la era helenística. Quizás algo de eso era lo que hacía el ex monje Wenzel Seiler para asombro y maravilla de sus contemporáneos.